Bueno, pues vamos a empezar. Esto ya lo hemos dicho muchas veces. Estas cosas tenemos que ser puntuales porque en este tipo de eventos en remoto, pues la puntualidad es fundamental, ¿vale? Entonces, pues primero daros los buenos días, saludaros a todos, agradeceros que estéis aquí. Como siempre, sé que es un esfuerzo, aunque ahora muchos de nosotros estamos trabajando desde casa, estamos confinados y demás, y parece que tenemos más tiempo, pero yo sé que no. Yo sé que en realidad tenemos trabajo acumulado, andamos justitos de recursos y sé que es un esfuerzo para todos vosotros estar aquí. Entonces, pues voy a intentar contaros algo interesante y que saquéis provecho de esta sesión. Entonces, hoy os voy a explicar cómo configurar un producto confeccionado en vuestra aplicación productor, ¿vale? Esto es un tema común a cualquier aplicación, ya sea productor aluminio, productor compactos, toldos, ERP. En cualquiera de las aplicaciones productor es posible configurar un producto confeccionado. ¿Qué es un producto confeccionado? Pues un producto confeccionado es un producto que compramos a un proveedor externo, ¿vale? Entonces, en este caso vamos a usar la veneciana exterior Persivex de Persicom. Es un buen ejemplo porque es un producto confeccionado que compramos con una valoración a partir de una tabla de medidas, y que además tiene determinados elementos opcionales que tengo que elegir a la hora de elaborar el presupuesto. Entonces, voy a cambiar de... Entonces, ¿qué ventajas tiene el configurar este producto confeccionado con una estructura y con todas las opciones que vamos a ver? Pues la primera es que simplifica la creación de presupuestos y de pedidos. Es más sencillo, en lugar de que el usuario que introduce el presupuesto o el pedido tenga que manualmente seleccionar los artículos, acordarse de las opciones y demás. Vamos a ver que una vez que lo tenemos terminado, el uso es muy sencillo. La segunda ventaja es que evita errores en las dimensiones, porque tenemos las dimensiones máximas y mínimas limitadas, y en las opciones que son incompatibles entre sí, ¿vale? Todo este tipo de productos, y cada vez más productos de este tipo, pues tienen incompatibilidades. Pues si elijo una gama determinada de motores, no puedo elegir un mando que corresponde a otra gama, por ejemplo. Ese tipo de cosas las podemos dejar configuradas en una aplicación y en la estructura que vamos a configurar, de forma que el usuario no puede equivocarse a la hora de introducir el pedido o el presupuesto. Y otra cosa también muy importante es evitar errores en los precios, ¿vale? Esa es fundamental. Cuando dejamos al usuario que vaya a consultar un tarifario en papel o en PDF, a buscar la medida y a meterla manualmente en la aplicación, estamos dejando un margen abierto al error y os aseguro que se cometen errores, que siempre que automatizamos este tipo de cosas, si miramos un poquito los documentos anteriores, seguro que hay errores, vamos, los hemos visto en muchas ocasiones. Entonces, un poquito os presento aquí, bueno, estaba en la agenda del evento al inscribiros, pero bueno, estos son un poco los temas que vamos a tratar. Vamos a ver cómo crear los artículos, tablas de valoración con los que vamos a valorar este producto, y luego ya pasaremos a configurar la estructura, ¿vale? En la estructura configuraremos pues las dimensiones máximas y mínimas, los acabados o colores válidos, los elementos opcionales con las distintas opciones de motorización, automatización, mandos y demás. Configuraremos también las opciones que son incompatibles entre sí, para lo que comentábamos, que el usuario no se pueda confundir. Y luego haremos una prueba para ver todo esto en funcionamiento. Y luego veremos cómo esta misma estructura que hemos configurado la tendríamos lista para publicarla en Productor Web y usarla desde Productor Web, que es nuestra aplicación web para clientes y representantes y comerciales. Entonces, bueno, vamos a empezar. Os voy a compartir la pantalla. Vale. Yo, como os decía, la demo la voy a hacer sobre la aplicación Productor Compactos, pero todas las herramientas y todas las configuraciones que vamos a ver aquí son comunes en cualquier aplicación productor, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear los artículos
de tablas de valoración y todos los componentes que vamos a usar para este producto concepcionado. Entonces, bueno, yo ya tengo datos aquí preparados, ¿vale? Simplemente os voy a mostrar los datos que ya he volcado. Yo he creado ya aquí una serie de artículos. Los que nos interesan ahora mismo son estos dos de aquí abajo, ¿vale? Percibex Lama C80, tabla de valoración, y Percibex Lama Z90, tabla de valoración. Vale. Si accedo a cualquiera de ellos, este es un artículo que tiene su descripción, pertenece a la familia, he creado una familia para meter todos estos artículos. Y este artículo está marcado como precio en tabla, con esta casilla de aquí abajo, ¿vale? No sé si habréis configurado antes artículos precio en tabla, pero cuando marco esta casilla significa que este artículo, su valoración no va a ser ni en precio por unidad, ni por metro cuadrado, ni por metro lineal, sino que va a ser un cuadrante de precios que en función del ancho y del alto me va a dar el precio de venta y el precio de coste. Entonces, si accedo aquí a editar precios, vale, aquí es donde podemos gestionar las tablas de precios de este artículo. Ahora mismo estoy con el artículo Percibex C80. Entonces, una de las grandes ventajas del editor de precios en tabla es que puedo importarlos directamente desde Excel. Vale, entonces, yo tengo aquí mi tabla de Excel con los precios. Comentaros que estos precios son inventados, son precios que me he inventado yo y los he puesto yo manualmente. Entonces, una de las grandes ventajas, como os decía, es que yo puedo aquí en Excel directamente selecciono un rango. Fijaos que tengo, esto de aquí serían los anchos. Este producto va desde 1 metro de ancho hasta 4 metros y medio, lo tengo en milímetros, de 500 en 500, ¿vale? 1000, 1500, 2000, 2500. Y en el alto exactamente igual, desde 1000 hasta 4500, de 500 en 500. Entonces, lo único que tengo que hacer es seleccionar la tabla con las medidas y con los precios, copiar. Vale, y ahora vuelvo a la aplicación productor. Y aquí en la pestaña utilidades tengo una herramienta para indicarle importar desde fichero. Bueno, pone desde fichero, pero en realidad podemos importar directamente copiando y pegando. Entonces, aquí tengo que indicar un acabado destino. El acabado lo voy a importar en acabado blanco. Un proveedor, y esto lo voy a asignar a... Lo que voy a importar es el precio de coste, el precio al que yo le compro a mi proveedor Persicom. ¿Vale? Y aquí cambio a la pestaña texto CSV y pego el texto que he copiado en Excel, lo pego aquí. Le indico que la tabla es ancho por alto, que las medidas están en milímetros y que el destino quiero que vaya al coste. ¿Vale? Además, le digo que forzar la importación, aunque no exista la medida. De esta forma, si esta tabla no tiene medidas todavía, me creará las medidas al importar estos precios. Y que si hubiera algún precio, en este caso le digo que si hay algún precio cero, que lo importe también. En este caso no hay precio cero. Entonces le doy a ejecutar. Esto es simplemente un repaso para el tema de la importación de tablas de precios. No es exactamente la configuración de la estructura, pero tiene relación. Entonces, por si alguien no lo ha visto hasta ahora, para que veáis lo sencillo que es. Bueno, la importación es rápida, lo que pasa es que como yo ya he importado el resto de colores, otros 15 o 20 colores, ahora está calculando y por eso tarda un pelín, ¿vale? Pero aquí podemos ver como en color blanco, en nuestro proveedor Persicom, pues estos son los precios que acabamos de importar, ¿vale? Estos son mis precios de coste. A partir de esos precios de coste yo he marcado unos márgenes de beneficio en la familia a la que pertenece este artículo y la aplicación me ha calculado los precios de venta. ¿Vale? Entonces, además del blanco, yo he importado todos estos colores. A ver, porque la búsqueda me sale en el otro monitor, aquí. ¿Vale? Además de blanco, pues yo he importado bronce, Envero, 7011, 3005, 6005, los distintos colores tienen todos sus distintas tablas de precio. Simplemente nombrar, para que lo sepáis, que aquí en utilidades, es como lo he hecho yo, tenéis una herramienta para copiártela. Yo he importado la tabla en blanco, tal como habéis visto ahora mismo, y yo ahora tendría aquí tengo aquí una herramienta para decir acabado blanco, proveedor origen 174 y destino bronce en el mismo proveedor con un incremento de un 15%. Imaginaos que la tarifa es, pues, esta tabla en blanco y luego en bronce lleva un incremento de un 15%. Pues
De esta forma lo haríamos así, copio de blanco a bronce con un incremento del 15%. Le daría copiar coste y ya automáticamente tendría ese precio de coste, todos esos precios de coste copiados. Vale. Vale, pues así crearíamos nuestros. Yo he creado en este caso dos artículos de valoración, Percibex Lama C80 y Percibex Lama Z90, que son las dos opciones de Lama que tiene esta veneciana exterior. Además, como hemos visto, estos dos artículos, ambos, dentro tienen los distintos colores, blanco, bronce, 1015, 3005, 6005, las maderas, etc. Aparte de estos artículos, he creado el resto de componentes, ¿vale? Los distintos mandos que se pueden seleccionar en este producto y los distintos motores. Básicamente, esto he querido que sea un ejemplo no demasiado complejo, pero que sí que os sirva, que tenga cierta representatividad y os pueda servir. Entonces, he creado un ejemplo con dos gamas de motor, además son las que se ofrecen en el producto, con Sonfi IO y Sonfi RTS. Y entonces tenemos distintas opciones de mando y distintas opciones de automatismo en ambas ramas, en IO y en RTS. ¿Vale? Estos serían nuestros artículos. Cualquiera de estos artículos, esto ya lo sabréis, cualquiera que conozcáis la aplicación un poquito, pues tiene en la pestaña de coste los precios de coste de uno o de varios proveedores, ¿vale? Y a partir de esos precios de coste, con mi margen de beneficio, calculo mis precios de venta que voy a aplicar a hacer presupuestos, pedidos y demás. Vale. Entonces, ahora con todos esos artículos ya podemos configurar la estructura. La estructura es nuestro producto confeccionado. Entonces, yo ya tengo la estructura creada y os voy a explicar sobre ella. Yo ya tengo creada una estructura que se llama Percibex. Vale. ¿Y qué tenemos aquí? Bueno, pertenece a la familia de Screen y Veneciana Exterior, su descripción es Percibex. Y lo primero que he hecho ha sido añadir todas las líneas de todos los componentes que van a formar parte de esta estructura. Entonces tengo, por un lado, las tablas de valoración, ¿vale? Percibex Lama C80 y Percibex Lama Z90. Las dos tablas de valoración que aquí indico, para cada componente indico la cantidad de unidades que llevaría una unidad. Esta es la tabla que me va a dar el precio, ¿vale? Y le indico las fórmulas con las que se calculan las dimensiones de este componente. Entonces, la tabla de valoración yo quiero que mida de ancho A, que es el ancho de la estructura, y de alto L, que es el alto de la estructura. ¿Vale? Si luego cuando hagamos un presupuesto de 1,20 m por 1,50 m, pues el artículo Percibex Lama C80 va a medir 1,20 m por 1,50 m. Así con la otra tabla de valoración. Y luego el resto de artículos, como son unidades, ya no hay fórmulas, ya no indico fórmulas. Simplemente son todos los artículos con cantidad 1, 1, 1, 1, 1, 1. Vale. Ahora veremos, el primer paso es meter los artículos aquí, ¿vale? Y ahora veremos cómo creamos las opciones, las distintas opciones que se pueden dar en la estructura y cómo asociamos cada uno de estos artículos a esas opciones. Me preguntan por aquí, bueno, si no hay muchas preguntas así, porque no me gustaría interrumpir la explicación continuamente, pero si no hay muchas, si es alguna pregunta así puntual, sí que voy a intentar contestarla. Me preguntan por aquí que los artículos por metro lineal, ¿cómo irían? Pues voy a mostraros un ejemplo, voy a buscar un perfil. Un segundín, como os digo. Voy a buscar un perfil, por ejemplo, un ángulo de 20. Un ángulo aluminio 4×4, por ejemplo. Esto es un perfil por metro lineal. Entonces lo puedo añadir aquí a la estructura, le digo que lleva una unidad y los artículos por metro lineal no tienen dimensión ancho. O sea, el ancho no debo rellenarlo, tienen dimensión largo. Por eso me voy a la fórmula de largo. ¿Vale? Entonces, en el largo le indico la fórmula para calcular este perfil. Entonces, este perfil, si yo quiero imaginar que este ángulo va al ancho de la estructura, al ancho de la veneciana. Entonces, su fórmula de largo, a ver, un segundín, que me he ido. Vale.
Su fórmula del largo sería A, que es el ancho de la estructura, menos 45, por ejemplo. Entonces, este perfil llevaría una unidad que mediría el ancho de la veneciana menos 35 milímetros. Aquí siempre, en la configuración de las estructuras, siempre trabajamos en milímetros, ¿vale? Aunque luego a la hora de vender, de presupuestar, ya podemos trabajar en centímetros, en metros, en la unidad que sea. Entonces, esa sería la forma de meter un perfil. Además, fijaos, en las estructuras hay están las fórmulas repetidas 2 veces. Están aquí a la izquierda y aquí a continuación. Estos son los datos de valoración, las fórmulas cantidad y fórmula de valoración, y esta sería la cantidad y fórmula para corte y para coste, para costes. Normalmente las copiamos, rellenamos las de la izquierda y con este botón de las flechitas las copiamos a la derecha. ¿Vale? Eso me copiaría no solamente esta línea, sino toda la estructura. Entonces, voy a eliminar esta línea y vamos a continuar. Hemos configurado, hemos metido todas las estructuras, todos los componentes que forman parte de esta estructura y ahora, como os decía, vamos a configurar los elementos opcionales. Bueno, siguiendo el guión, los siguientes serían las dimensiones, pero voy a hacer un salto y voy a cambiar a los elementos opcionales. Entonces, vamos a más datos, en la pestaña más datos 2, luego en la pestaña opciones. Aquí es donde definimos que esta es una estructura con opciones y definimos los distintos elementos opcionales. Los elementos opcionales están compuestos por grupos que, a su vez, dentro tienen opciones. Entonces, yo he creado el grupo 10, es el grupo de Lama y tiene 2 opciones, la opción 80 y la opción 90. Lama C80 y Lama Z90. ¿Vale? Además, indico el orden en el que van las opciones y si alguna de ellas está marcada como predeterminada. En este caso, como predeterminada está marcada la Lama C80. Cuando yo inicio un presupuesto con este producto, esta opción va a estar marcada por defecto. Otro grupo de opciones, cajón exterior, que tiene 3 opciones. No, que es que no lleva cajón exterior, que es la opción predeterminada, 150 y 132 milímetros. Además, esta opción no, le tengo marcado no descripción automática, esta casilla de aquí. ¿Qué significa eso? Pues que cuando yo elija cajón exterior no, esto no va a ir en la descripción de forma automática. Yo no quiero hacer un presupuesto donde ponga percibes tal cual, cajón exterior, no me interesa que salga eso. Pues te marco no descripción automática y así no ensucio la descripción, digamos. Opciones de guiado. Pues a la hora del guiado podemos elegir guía autoportante, guía lateral, guía frontal, todas estas opciones de aquí. Accionamiento. Es el grupo 40 y tenemos 3 opciones. Manivela, motor Sonfi RTS, que es el predeterminado, y motor Sonfi IO, lo que os comentaba antes. Mandos. Dentro del grupo 45 de mandos tenemos 8 opciones. Bueno, la primera es no, que es que no lleva mando, y luego pues las distintas opciones de mandos IO y RTS. ¿Vale? Y automatismos, pues lo mismo. Entonces, ¿cómo identificamos cualquier opción de estas? Por ejemplo, el accionamiento, que es el grupo 40 y tiene 3 opciones. De cara a luego definir los artículos que queremos que se inserten en la estructura para su valoración y demás, estas opciones se identifican con el grupo, una G y el número de grupo, en este caso sería G40 porque es el grupo 40, y luego una O y el número de opción. ¿Vale? Entonces, la opción manivela sería el grupo 40, opción 1. Sería G40O1. La opción de motor sería grupo de motor Sonfi RTS, G40O2. ¿Vale? Entonces, con eso en la mente, si vamos a la pestaña general y busco el motor Sonfi RTS, aquí en la columna fórmula de opciones, fórmula de selección, le tengo puesto G40O2. ¿Vale? ¿Qué significa eso? Pues que esta línea solamente va a actuar cuando del grupo 40, que es el accionamiento, se elija la opción 2, que es Sonfi RTS. Este de aquí, Sonfi IO, pues es G40O3. ¿Vale? ¿Por qué no tengo ninguna con G40O1? Pues porque como la manivela va incluida en el precio, en la tabla de precios base, pues no me hace falta ningún artículo más. ¿Vale? Aquí no vamos a fabricar, o sea, a mí el artículo manivela, en este caso, por ejemplo, me da igual, ni lo tengo que comprar, ni lo tengo que sacar a producción, a hoja de producción, ni nada. Entonces, como está incluido, la manivela está incluida aquí, en el artículo Percivex Lama C80, ni siquiera lo nombro. Ahora, cuando lleva motor Sonfi IO, pues además
Cuando elijo esa opción, pues meto este artículo, que me va a dar un valor adicional. Lo mismo con las tablas de valoración, las tengo asociadas al grupo 10, opción 90 y opción 80. ¿Vale? Si volvemos aquí, pues el grupo 10, que es la lama, la opción 80 es lama C80 y la opción 90 es lama Z90. ¿Vale? Entonces, según la opción que elija en uno o en otro, voy a valorar con una tabla o con otra. ¿Vale? Y así, bueno, con todo lo demás. Esto es muy sencillo. A ver, esta fórmula hay casos en los que se puede complicar, ¿vale? Pero yo aquí he querido que sea un ejemplo completo, que sea funcional, que sea práctico, pero que sea sencillo para que lo podáis entender bien. Entonces, aquí tenemos todos los mandos, cada uno asociado a su opción, y los automatismos, cada uno asociado a su opción. ¿Vale? Relacionado con el tema de las opciones, también podemos configurar, una de las cosas que os comentaba al principio que son muy importantes, son las opciones incompatibles entre sí. ¿Vale? Yo no debería poder elegir, si elijo motor Sonfi RTS, debería elegir solamente mandos RTS, porque son incompatibles con los mandos IO. ¿Vale? Entonces, ¿cómo hago eso? Pues si volvemos a Más Datos 2, a la pestaña de opciones, tenemos que tener en mente siempre esto, ¿vale? El RTS es G40O2, IO es G40O3, ¿vale? Entonces, cuando me voy a mandos, en el grupo de mandos, los he marcado, si os fijáis aquí hay una columna que pone incompatible con otras. Entonces, los he marcado todos como que son incompatibles con otras y luego, una por una, tengo que ir en el Smooth IO, me voy a la pestaña incompatible y le digo que este es incompatible con... Y aquí indico una lista de opciones, G40O1 y G40O2. Esto significa que esta opción en la que estoy, el Smooth IO, es incompatible con la opción 1 y con la opción 2. ¿Vale? Que si os acordáis, la opción 1 y la opción 2 son manivela y RTS. ¿Vale? Yo estas cosas, para configurar este tipo de cosas, lo que me suelo hacer, a ver si os puedo mostrar la diapositiva. Yo me suelo hacer un esquema de las opciones. Vale. Digo, pues el grupo 10 es la opción 90, opción 80. Y esto lo suelo tener a mano en un documentito para eso, pues porque al final de cabeza es un poco complicado, ¿no?, acordarse de las opciones. Entonces yo esto lo tengo siempre presente y con eso pues voy configurando. Vale, pues así hemos marcado todas las incompatibilidades de todos los mandos. ¿Vale? Y en los automatismos igual. Hay automatismos IO y automatismos RTS que los he marcado todos incompatibles y les he configurado sus opciones con las que son incompatibles. ¿Vale? Vale, pues el tema de las opciones más o menos lo hemos visto completo. Otro apartado que teníamos que configurar, estoy siempre dentro de la estructura, dentro de la estructura Percibex, y esto es la configuración, lo que estamos haciendo. Entonces, otro apartado que teníamos que configurar es, en la pestaña dimensiones, las dimensiones mínimas y máximas. ¿Vale? Entonces, en este caso, el fabricante Persicom nos indica que si el accionamiento es a manivela, el ancho máximo son 3 metros y el alto máximo 4. Y si el accionamiento es motorizado, el ancho máximo y el alto máximo es 4,50. Entonces, aquí de nuevo tengo una configuración condicional con fórmulas de opciones. Entonces, el accionamiento a manivela es G40O1. Entonces, relleno una línea con G40O1, que es manivela, y le indico que el ancho mínimo es 1, el ancho puede ser cualquiera, máximo 3 metros y alto máximo 4 metros. Y aquí además puedo configurar, si quiero, que se avise al usuario, así solamente habría un aviso, y si configuramos así, bloquearíamos la venta. ¿Vale? Entonces yo quiero avisar y bloquear, que no se puede hacer una venta fuera de las dimensiones máximas. Y luego esta segunda línea es G40O2 más G40O3. ¿Qué significa ese más? Ese más significa o cualquiera de las dos. ¿Vale? Eso significa que cuando el usuario elija la opción 2, que es IO, Sonfi IO, o la opción 3, cualquiera de estas dos,
La dimensión máxima de ancho será 4,5 metros y la dimensión máxima de alto será 4,5 metros también. ¿Vale? Y también quiero avisar y bloquear. Además, si queréis poner aquí un aviso personalizado, lo podéis poner. Si no, lo genera la aplicación automáticamente. Vale, pues con eso ya tenemos configuradas también las dimensiones máximas de este producto. Y otra cosa que nos queda por definir es los acabados válidos. ¿Vale? En una configuración, cuando ya tenéis bastantes datos cargados, pues normalmente tendréis muchos acabados creados. ¿Vale? Tenemos clientes que tienen hasta 5.000 y pico acabados creados. Entonces, claro, este producto no se puede vender en los 4.000, 3.000, 1.000 y pico acabados que tengo creados. Este producto se puede vender en determinados colores nada más. Entonces, aquí en la pestaña acabados es donde configuro cuáles son los acabados válidos para este producto. Y aquí le he rellenado pues, la lista de los colores en los que lo puedo vender. ¿Vale? Puedo hacerlo mediante una lista de acabados o también podría hacerlo mediante un artículo. ¿Vale? Igual os resulta más sencillo esto. Es decir, pues, ¿qué artículo? Pues el de mi tabla de valoración. ¿Vale? Si cojo el 25001, pues así, de esta forma, podría vender mi estructura Percibex en los acabados para los que tiene precio de venta el artículo 25001. ¿Vale? ¿Por qué he usado yo una lista de acabados? Porque si esta estructura la queremos usar en productor web, aquí sí que es obligatorio usar lista de acabados. Si solo la vais a usar en vuestro productor local, en productor aluminio, compacto, tal, podríais indicar un artículo. ¿Vale? Vale, pues esto, en principio, la estructura la tenemos configurada y lista ya para hacer un presupuesto. Entonces, pues, vamos a probarla. Vamos a presupuestos. Creamos un presupuesto nuevo. Y vamos a añadir líneas. Ya la tengo seleccionada porque ya he hecho una prueba. Entonces selecciono la estructura. El acabado, si sé el código, lo pongo directamente. Aquí si le doy a buscar, pues me va a dejar elegir entre los acabados que hemos configurado como acabados válidos para esa estructura. ¿Vale? Entonces ya no puedo, lo que hemos comentado de evitar errores, ya no puedo, el usuario no puede seleccionar un acabado que no esté en esta lista. Ni siquiera manualmente, porque esos son los acabados válidos para esta estructura. Número de unidades, pues una unidad. Esta es la referencia jardín, por ejemplo. Medidas, pues vamos a ponerle 370 por 390, por ejemplo. Vale, ya por defecto aquí me genera la descripción. Esta descripción ya viene con las opciones marcadas por defecto. Si os acordáis, hemos marcado una serie de opciones como predeterminadas. Entonces, si vamos a opciones, vale. Si vamos a opciones, aquí ya tenemos las opciones predeterminadas marcadas. ¿Vale? Vale, estas son, si miráis, son las posibilidades que tengo para elegir, son las que he configurado. La MAC 80 Z90, cajón exterior 150-132, las distintas opciones de guiado, el accionamiento, manivela, SONFI RTS, SONFI IO y los mandos. Entonces, si yo aquí vamos a probar lo de las incompatibilidades que hemos configurado. Si elijo motor SONFI RTS y elijo Smooth IO como mando, pues ya me aparece aquí una admiración roja de que Smooth IO es incompatible con SONFI RTS. ¿Vale? Tengo que cambiarla. Si no la cambiara, pues no podría grabar la línea. Yo intento grabar esta línea de estructura y no es posible grabarla porque tengo una opción incompatible configurada ahora mismo. ¿Vale? Entonces, voy a cambiar y como elijo motor RTS, pues elijo mando RTS. Y el automatismo es exactamente igual. Si elijo un IO no es válido, con lo que tengo que elegir un RTS o bien la opción no, que la opción no sí que la permite elegir en cualquier momento, en cualquier caso. ¿Vale? Vamos a grabarlo así. Entonces,
La descripción ya sabéis que es automática, yo aquí no hace falta que entre. Si quiero yo indicar algo manualmente, lo puedo hacer, ¿vale? Pero si no, la descripción va a ser automática. Aunque ahora mismo todavía no refleja las opciones, pero en cuanto grabe, ya me va a reflejar las opciones que he seleccionado. ¿Vale? Me inserta la línea en el presupuesto y me vuelve para la siguiente. Vale. Entonces, si vuelvo atrás, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues tenemos la línea con la estructura con su valoración. Si voy al detalle de estructura, esta estructura tiene una única línea, que es la tabla de valoración, que es la que me da un precio. ¿Vale? Y luego, en línea aparte, me ha añadido el mando y el motor. ¿Cómo he conseguido que esto vaya en una línea aparte? Esto es un tema opcional. Sois vosotros los que decidís si queréis que salga así o no. ¿Vale? De cara al cliente, yo creo que queda más claro. Tiene por un lado el precio de la veneciana y por otro lado lo que le cuesta la motorización. ¿Cómo he conseguido hacer eso? Pues eso se hace en la ficha del artículo. ¿Vale? Si vamos al mando, sitúo uno, bueno, cualquiera de ellos los tengo todos configurados igual. ¿Vale? En la ficha del artículo hay una pestaña que se llama CLA, que es cargo en línea aparte, y yo aquí le tengo marcado como insertar como cargo en línea aparte. ¿Vale? Al marcarle esto significa que este artículo, cuando va dentro de una estructura, quiero que me lo cobre en una línea aparte. Y eso ya automáticamente la aplicación hace lo que habéis visto en ese presupuesto. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasaría si no le marco cargo en línea aparte? Lo podemos probar. Este es el Situo 1 RTS. Es precisamente este. Si yo ahora este presupuesto, sin hacer nada más, utilizo el botón para recalcular, este botón lo que hace es que me vuelve a aplicar todas las condiciones de precios, de descuentos, de configuraciones y demás. Pues el Situo 1 RTS ha desaparecido de aquí, pero ahora está sumado en el precio. En este precio de aquí, estos 1.246, en realidad está aquí dentro del detalle de estructura. Aquí dentro ahora tengo la Percibex, la tabla de valoración y el Situo 1. Y la suma de los dos lo tengo aquí totalizado. De forma que el precio para el cliente, el total del presupuesto para el cliente es el mismo, pero en este caso no ve el detalle del mando. Entonces, esto vosotros podéis decidir qué artículos queréis que se vean en línea aparte y cuáles no. Vale, pues en cuanto a la configuración de la estructura y las opciones que quería mostraros, ya hemos visto lo más importante, ya lo hemos visto. Os voy a poner la diapositiva del principio para recopilar un poquito. Vale. Os recopilo un poquito lo que hemos visto, ¿vale? Hemos visto cómo crear artículos con tablas de valoración y cómo importar esas tablas desde Excel. Y luego ya hemos pasado a la configuración de la estructura, hemos configurado pues, sus dimensiones mínimas y máximas, hemos configurado sus acabados válidos, hemos configurado las distintas opciones, los grupos y las opciones dentro de esos grupos, y los temas de motorización que también son elementos opcionales, y luego hemos visto cómo asociar los artículos que componen la estructura, cada artículo, cada línea de la estructura, a la opción que le corresponde. Hemos visto también cómo configurar opciones que son incompatibles entre sí, ¿vale? Y luego toda esta parte que viene a continuación, que es cómo asociar documentos, el catálogo técnico y el catálogo del producto a esta estructura para productor web y cómo publicarlo en productor web. Esto hemos pensado que vamos a hacer otro webinar por no hacer esto demasiado, por centrarlo simplemente en lo que es la configuración de la estructura. Haremos otro webinar donde os explicaremos ya la parte de productor web. Simplemente que sepáis que esa estructura tal cual, ya lo veremos en la segunda parte cuando veamos lo de productor web. Esa estructura tal cual la hemos creado. Os voy a compartir la pantalla de nuevo. Vale. Esta estructura tal cual la hemos configurado, la tendríamos lista para meterla en nuestro catálogo virtual de productor web. ¿Vale? Productor web es la aplicación web que tenemos desarrollada para
para clientes, para que la usen los clientes y nuestros comerciales en la calle. Entonces, directamente, como os digo, tal cual, ya lo veremos cómo la terminamos de rematar y cómo la publicamos en otro webinar, pero esta estructura directamente la podríamos sacar a Productor Web y Productor Web está pensado para el cliente, es mucho más sencillo, más intuitivo de manejo. Entonces, aquí yo os voy a mostrar otra estructura similar, esta no la tengo subida, porque os lo mostraremos en el siguiente webinar, pero esa misma estructura que hemos configurado la podríamos sacar aquí y tendría pues lo mismo, unas dimensiones que puedo indicar también con límite de dimensiones mínimas y máximas, ¿vale? En este caso son distintas, pero si me excedo en dimensiones no me lo permitirá al hacer el presupuesto. Tengo los distintos colores disponibles también. Y esto ya son las opciones, ¿vale? En este caso, esta estructura tiene unas opciones distintas, pero las distintas opciones de motorización que hemos configurado en la estructura de productor compactos las tendríamos disponibles aquí. En este caso, puedo elegir el accionamiento, puedo elegir la posición izquierda o derecha, el tamaño del eje y el tipo de lona, ¿vale? Y con esa selección de opciones, pues la aplicación me da un precio, que este sería el precio de la tabla, más luego los cargos en línea aparte en productor web también funcionan. Aquí tendríamos el precio de venta valorado en productor web. Añadido al documento y listo aquí en el presupuesto. ¿Vale? Entonces, simplemente esto quería que sepáis que es posible y ya lo explicaremos con un poquito más de detalle en un próximo webinar. ¿Vale? Así tenemos excusa para volvernos a ver otra vez. Entonces, pues yo por mi parte la explicación he terminado. No sé si queréis que incida en algún aspecto más, si queréis que os repita algo que no os haya quedado claro, lo que sea. Me podéis preguntar lo que queráis y trataré de explicaroslo. A ver, que están escribiendo en el chat, vamos a esperar un poquito. Lo de los metros lineales, ¿por qué es menos 45? No, eso simplemente era un ejemplo. Imaginaos que el ejemplo que he puesto es que es un perfil que mide el ancho de la estructura menos 45 milímetros. En esas fórmulas se pueden indicar descuentos. Vale, no sé, tengo la estructura aquí abierta. A ver, pues comparto la pantalla un momentín. A ver si veis. ¿Vale? En estas fórmulas que indicamos aquí podemos indicar descuentos. A es el ancho de la estructura, L es el alto, pero imaginaos que por lo que sea yo quiero esto que mida el ancho menos 100 milímetros, porque pongo A menos 100 y lo tendría. O quiero que mida la mitad del ancho, el ancho dividido entre 2 menos 25. ¿Vale? Esto es una fórmula igual que las que usaríais en Excel, por ejemplo, donde A es el ancho y L es el alto. Entonces, eso era un ejemplo, lo del menos 45 era un ejemplo simplemente. Yo quisiera aprovechar la ocasión para preguntar si es posible cómo poder realizar la actualización de precios de nuestros proveedores. Vale. El tema de actualización de precios es sencillo, se puede importar directamente desde Excel. De hecho, creo recordar que se hizo un webinar sobre este tema. Si haces el favor, luego te llegará un correo agradeciéndote la asistencia al webinar. Ahí mismo contestas si quieres y te lo hacemos llegar, ¿vale? Porque hay una herramienta en utilidades, importar precios de coste, importar tarifas de coste, creo que es. Hay una herramienta. Tiene un requisito y es que la base de datos tiene que ser SQL Server, ¿vale? Pero envíanos un mail y te enviamos el manual de cómo hacerlo. Creo que se hizo un webinar y tienes el vídeo y luego puedes llamar al servicio técnico para que te ayuden vamos, si tienes cualquier duda.
Bueno, pues nada, simplemente agradeceros la asistencia de nuevo. Ha sido un placer y nada, y transmitiros mucho ánimo. Estamos, bueno, ya sabéis, estamos todos en una situación complicada. Desde Gaia estamos trabajando desde casa, teletrabajando, cada uno en nuestra casa y dando el callo, dando servicio a tope. Yo creo que más que nunca. Entonces, nada, simplemente daros las gracias, enviaros mucho ánimo y nada, y mucha fuerza. Sí, como todos, este webinar nos tenéis que dar un par de días, lo subiremos a YouTube y os enviaremos un correíto con el enlace para que lo podáis ver, ¿vale? Si os suscribís al canal de YouTube de Gaia, pues directamente tendréis la notificación de que hemos subido el vídeo. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos y hasta la próxima.